Voy a estar hablando en esta tarde de estos tres últimos profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, que es Ageo, Zacarías y Malaquías. Sobre estos tres profetas quisiera estar mencionando una vez más, porque ellos nos recuerdan, ¿verdad?, que ellos tenían un mensaje para esa época, para ese pueblo. Y también, pues, el Señor siempre tiene un mensaje para su pueblo en todos los tiempos. Y a través de las palabras, mensaje que tienen estos profetas antes de la venida de Cristo, pues, nos recuerda la importancia que tiene estar en la expectativa, estar esperando, no dormirnos, no descuidarnos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, te bendecimos, te damos gloria y alabanza. Y te rogamos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones. Amén. Bien, antes de la caída de Judá, recordarán que uno de los últimos profetas, aunque hubo ciertos profetas paralelos, el último de ellos, antes de que Judá fuese llevado esclavo a Babilonia, recordarán que fue Habacuc. Estuvimos hablando de este profeta no hace mucho. Y él dijo que podía ver que se avecinaba un tiempo difícil, porque Dios había dispuesto que iba a llevar a su pueblo cautivo porque no se había arrepentido. Y recuerden que Habacuc dice que él, aunque faltara el producto, ¿verdad?, que por encima de todo lo importante es tener fe en Dios. Amén. Esto es una palabra para cuando vienen momentos difíciles, que vamos a tener que atravesarlas en varias épocas de la historia. Vamos a tener que estar atravesando estas situaciones, así como ocurrió también en el pueblo de Dios. Pero como Habacuc, ¿verdad?, también nosotros podemos decir las mismas palabras, que no importan los problemas que puedan venir, aunque es verdad que no nos gustan, pero que podemos confiar en Dios. Él podía ver que Dios ya había determinado, porque el pueblo no había querido escuchar el mensaje de la palabra, entonces tenían que ser llevados cautivos. Y bueno, pues él estuvo compartiendo mensaje durante esos últimos reyes de Judá. Por lo menos creo que hay 4 reyes que gobernaron durante el ministerio del profeta Habacuc. Y después de la salida del pueblo, porque Dios a través de Jeremías profetizó que después de 70 años Dios les iba a visitar y los iba a sacar de la esclavitud. Eso fue a través del profeta, ¿verdad?, Jeremías, que fue paralelo también con el profeta Habacuc, como también Isaías, ¿verdad? Y cuando llegó el tiempo, pues recordarán que en ese tiempo, después de que vuelven, ahí Dios le levanta en primer lugar al profeta Ageo, que fue el que estuvo alentando al pueblo, amén, para que reconstruyeran el templo. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en el primer capítulo y el segundo de Ageo. Ahí encontramos varios pasajes donde él alienta al pueblo, ¿verdad?, para que construya el templo. Recuerden que el pueblo en ese tiempo empezó a construir el templo, pero también ya no hace mucho hablamos un poquito sobre la historia de este pueblo, y el pueblo pues se dedicó a sus propios intereses. Tenían en primer lugar sus casas, su bienestar, su vida social. Para ello era más importante que reconstruir el templo. Es un error, porque nosotros como cristianos, hermanos, en primer lugar tenemos que tener a Dios y sus cosas, para que nos vaya bien. Dios nos ha separado del mundo y, por tanto, si queremos disfrutar de una vida libre y abundante, tenemos que tener a Dios en primer lugar. Si usted ve que empiezan a tomar lugar otras cosas antes que Dios, rápidamente corrija, porque si no el mensaje va a venir rápidamente sobre su vida, sobre mi vida, igual que le vino a este pueblo y le dijo: está bien que vosotros decís, dice en este pasaje
¿verdad? En este primer capítulo, dice, está bien, vosotros decís. No sé si, a ver el versículo, estaba por aquí, si alguien lo... Bueno, lo tenía por aquí, bueno, es igual. Lo importante del verso 8, después de ver la situación, le dice, subid al monte y traer madera, edificar la casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y les dice que les advierte, ¿verdad?, que el pueblo estaba trabajando mucho de día y de noche, pero cosechaban poco, es decir, los recursos eran mínimos porque había crecido mucho, ¿verdad?, la inflación, y había mucho trabajo, pero pocos recursos, poco dinero, y el problema dice que estaba por eso, porque habían abandonado las cosas de Dios. Por tanto, hermano, mire lo importante que es que tengamos a alguien que nos esté constantemente exhortando, ¿amén? Nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos a alguien que nos esté exhortando siempre. Porque nuestra tendencia es a olvidarnos, es a relajarnos y alejarnos. Así que necesitamos a alguien, ¿verdad? Dios tuvo siempre a alguien para alentar al pueblo, para exhortar al pueblo, para decirle que lo que estaban haciendo estaba mal. Porque cuando hacemos las cosas y permanecemos en ellas equivocadamente, creemos que está bien, que Dios está contento con la vida que vivimos. Llegamos de tal forma a convencernos nosotros mismos que lo que estamos haciendo está bien. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que no es verdad. Que la palabra de Dios dice otro asunto. Por eso mucha gente no quiere leer la Biblia. Hay cristianos que no leen la Biblia nunca. Porque cuando la lee le reprende y dice, yo ni tocar este libro. Prohibido. Por eso mucha gente prefiere olvidarse de la iglesia. Por ejemplo, dice, no, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia porque cuando voy a la iglesia parece como que conocen mi vida y me descubre. Y nadie conoce su vida, sino es que la palabra le descubre, ¿amén? Es la palabra la que le conoce bien, nos conoce bien la palabra. Bien, Ageo les dijo, mira, si vosotros queréis ser bendecidos, cosa que Dios quiere, porque Dios siempre quiere bendecirnos, hermano. Dios está interesado en nuestra vida, no solamente en lo espiritual, sino en lo físico. Si hay alguien que tiene interés en que seamos bendecidos, es Dios. Lo que pasa es que tenemos que aceptar sus principios si queremos ser bendecidos. Y Ageo le dijo, mira, vosotros decir que para Dios no es el tiempo, pero para vosotros siempre es tiempo. Y es verdad que para nuestro bienestar todas las épocas son buenas. No importa si es de invierno, si es verano, si es primavera, si es otoño, no importa si es el siglo XX, el siglo XXI, para nosotros siempre es el tiempo y procuramos todo lo posible para que no nos falte nada. Cosa que hacemos bien porque tenemos que ser también responsables, ¿verdad?, en este aspecto. Pero si olvidamos las cosas de Dios por esto, estamos haciendo mal. Así que Ageo le dijo, lo que estáis haciendo está mal. ¿Por qué? Porque aun cuando estáis trabajando tanto y estáis de noche y de día fatigados, mirad los recursos que tenéis. A ver, ¿cómo está la cuenta de vuestro banco? A duras penas tenéis para pagar, ¿verdad?, a los obreros, los que tenían negocios. Porque negocios siempre ha habido. Usted sabe que especialmente la agricultura y la ganadería en ese tiempo era la fuente de los pueblos y tenían gente trabajando porque gente tenía muchos ganados, pero parece que las ovejas no parían. Eran estériles. ¿Y para qué quieres una oveja si no pare? Porque no te da ni leche. Lo único que te da es lana y si encima no hay comida te se muere. Porque si no llueve, se muere la oveja. Por tanto, vemos que el único que puede bendecirnos es Dios, hermano. Y el profeta Ageo se dedicó su ministerio a exhortarnos. Hermano, cuando usted reciba la respuesta en la oración sobre un asunto, no se relaje. Ore más, busque más a Dios, porque lo va a perder. Si no le busca a Dios. Porque el pueblo lo perdió. El pueblo empezó a relajarse, empezó a olvidarse porque ya tenía buen trabajo, ya parece como que ya tenía todo lo que necesitaba, pero no se dieron cuenta que Dios no estaba contento con esa forma de vida, así que poco a poco lo fue arrinconando. Pero cuando Dios ve al pueblo que está por mal camino, Él viene a través de alguien y nos dice, despertar y cambiar, porque si no, pues habrá problemas.
Y hermano, este mensaje está para todos los tiempos. Amén. Aunque sean palabras que fueron dadas antes de la venida de Cristo, son buenas para nosotros también. Porque como somos de la misma masa, tenemos los mismos problemas, no somos muy diferentes de aquellos que vivieron hace años atrás, miles de años atrás. Recuerda que este mensaje se dio aproximadamente unos 500 años antes de la venida de Cristo. Más o menos, 500, 600. Y tenían el mismo problema que nosotros, estaban interesados en las mismas cosas. Bueno, siempre hay momentos que empezamos con un celo especial por las cosas de Dios, pero ¿verdad que normalmente se va apagando? Pues eso le pasó también a este pueblo. Bien, también en ese tiempo Dios levantó al profeta Zacarías, que también fue un profeta que exhortó al pueblo, aunque él se dedicó más a las visiones y revelaciones futuras, ¿verdad? Así que Dios también, a través de este profeta, le exhortó también, les animó, y a través de figuras, como tenemos el libro de Juan, de Apocalipsis, ¿verdad? Igual que Pablo, Pedro, se dedicaron a la doctrina para enseñar al pueblo, pues también el Señor levantó a Juan para dar una palabra futura. Y así hizo también ese tiempo. El profeta Zacarías, pues estaba hablando que se acercaba el tiempo de la venida de Cristo. Él dedicó muchos de sus escritos a advertir al pueblo para que no se durmiera, y a través de figuras y de conversaciones con un ángel, que el ángel del Señor, pues el Señor le iba revelando las cosas, ¿verdad? Así como también hizo con Juan. Tenemos el libro de Apocalipsis en el cual podemos ver el futuro. Cuando queremos conocer el futuro, no hace falta que se vaya a los medios, ni a los brujos, ni a los hechiceros, ni a aquellos que leen la mano, ni todo eso. Lea San Juan y ya sabe ahí el futuro. Ahí lo tenemos, y bien detallado. Así que Dios utilizó al mismo tiempo de hablarle, ¿verdad?, para corregir la vida cotidiana a través del profeta Zacarías. También alentó con el profeta Zacarías una visión futura, para que el pueblo no se durmiera y se quedara mirando lo temporal. ¿Ves? ¿Qué es lo que tú y yo miramos, hermano? ¿Qué miramos, lo temporal o lo que nos viene? Porque lo que nos viene es mejor. Bien que ellos tuvieran unos buenos campos con buenas cosechas, ¿verdad? Pero el profeta Zacarías le dijo que venía algo mejor, que venía el Mesías a salvarles, que venía el Hijo de Dios a dar su vida para rescatarles. Porque los campos, hermano, y los corrales y los árboles sostenían la vida y el estómago del hombre, pero poco podían hacer sobre la necesidad del alma, ¿verdad? En cambio, lo que el profeta Zacarías le dice es algo más importante. Viene alguien que viene a resolver el problema interior del hombre. Él viene con un mensaje más importante y viene con una vida más abundante. Él no viene a satisfacer las necesidades físicas, en el sentido que también lo hizo, ¿verdad? Pero lo primordial de la venida de Cristo no fue para que el mundo no pasara hambre, ¿me entiende? Ni para que el pueblo no tuviera necesidades. Ese no era el propósito de la venida de Cristo. El propósito de la venida de Cristo fue para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Por tanto, tenemos que cambiar la visión. Y el Señor utilizó estos profetas para intentar que el pueblo cambiara la visión. Pero tristemente suele ocurrir siempre lo mismo, que pocos están interesados en el mensaje. Espero que tú estés interesado, hermano. Así que, a través de estos dos profetas, pues el Señor exhortó. Y viene un tercer profeta que se llama el profeta, que es el último de los libros, Malaquías, que realmente trae el mensaje de este profeta, hermanos, de Malaquías. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, él se cree que fue uno de los últimos. Él profetizó y exhortó ya en la época posiblemente de Alejandro el Magno, y también de la introducción del principio del Imperio Romano. E iba a ser la última voz de parte de Dios,
y esa voz se iba a callar por más de 400 años. Iba a haber un silencio, más o menos como está ocurriendo, ¿verdad? Ahora llevamos un silencio de 2000 años. Ha venido alguien después de Cristo, aparte de los profetas que dijeron lo mismo que el Señor, ¿verdad? Que los apóstoles que dijeron el mismo mensaje de Jesús, pues no dijeron otro mensaje que Jesús ya había revelado y reveló. Pero desde entonces, hermanos, no hemos tenido ninguna otra revelación. Llevamos 2000 años largos con una misma revelación. No es necesario cambiarla. Lo que el Señor habló y lo que los apóstoles hablaron es suficiente, es un mensaje suficiente. Entonces, en último momento, el Señor vio una tremenda decadencia en el pueblo de Dios. Y cuando usted lee el libro de Malaquías, ¿lo ha leído? ¿Cuántos han leído el libro de Malaquías? Porque yo no me quiero detener en detalles de lectura porque quiero concluir a las 8 y no quiero alargarme. Empezamos a leer, pues nos perdemos mucho, pero yo quiero resaltar un poquito para exhortarnos en esta tarde y animarnos también. Amén. Si usted ha leído el libro de Malaquías, su principal mensaje está enfocado en la venida del Señor, en advertirles que la venida del Señor se acerca, que es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar hoy, que el Señor viene, amén, y despertar al pueblo a estar esperando a Jesús. Y Malaquías, su mensaje se dedica a despertar a ese pueblo. Dios quiso dejarles un mensaje de despertar, de que el Mesías estaba pronto a su llegada. Y aunque tardó unos años, no importa, vendrá, porque vino, ¿verdad? Él vino a su debido tiempo. Igualmente Jesús va a venir a su debido tiempo, no va a faltar la cita, ¿amén? Él va a venir, ¿eh? Venga antes o venga después, que no sabemos ni el día, ni la hora, ni el año, ni tampoco debemos de preocuparnos por eso, que Dios ya lo tiene calculado todo, así que, pero eso sí que va a venir, y va a venir a buscarnos. Así le dejó este mensaje, y fíjese que especialmente cuando estudiamos el libro de Malaquías, nos daremos cuenta que en primer lugar el mensaje va dirigido a los sacerdotes, a los predicadores. Va dirigido, porque ellos eran los culpables de que el pueblo estuviera pecando, porque no solamente dejaban que el pueblo actuara como le gustara, que es lo que está ocurriendo hoy en día en la mayoría de los movimientos cristianos, que se les permite hacer lo que quieran, no se les reprende, no se les llama, muchas veces por no perder número, otras veces por no perder amistades, y intentan ocultar la verdad. Hermano, el predicador no tiene que tener temor de hablar la verdad. Si pierde amistades no pasa nada, porque la mejor amistad es la de Cristo. Si pierde número, no pasa nada, porque mejor es lo poco bueno que lo mucho malo. Así que para mí no hay preocupación. Y Malaquías era de este tipo de predicadores. Y él fue dirigido en primer lugar a aquellos que tenían que ser ejemplo, hermano. Si usted ha leído, ¿verdad?, en los primeros capítulos de este libro, usted verá que le reprende duramente a los sacerdotes. Ellos eran los que tenían que enseñar, ellos tenían que dirigir y guiar al pueblo en ese tiempo, eran los predicadores de ese tiempo. Pero los sacerdotes habían permitido, y cada vez estaban permitiendo más, que el pueblo se liberara y que se olvidara de las cosas espirituales. Así que les dejaban hacer lo que quisieran. De tal forma, hermano, que se olvidaron completamente del templo. Y que ya nadie tenía interés en congregarse. ¿Por qué? Porque su mensaje es, hay que ganar dinero. Hay que aprovechar el tiempo que se acaba. Tenemos que dedicarnos a las cosas que nos rodean. Está bien, hay que creer en Dios, pero hay cosas más importantes. Era el mensaje que tenía este pueblo, estos dirigentes para el pueblo. Y claro, el pueblo, que por cierto tenemos esa tendencia a que nos apruebe lo malo que nos gusta, pues oye, es que bien les aplaudían. Así que en primer lugar ellos empezaron, hubo varios problemas en esta época. Primero, el desorden y permitir el abandono del templo y el poco interés en las cosas espirituales. El aprovecharse de las cosas de Dios. Cada cual miraba a ver lo que podía agarrar.
Y es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Bonitas casas. ¿A costa de qué? Del sacrificio de muchas personas que quizás trabajan de día y de noche y vemos que a ellos les interesaba esta forma de vida, que ganaran mucho dinero porque contra más ganaba también traían. Pero tristemente este tipo de doctrina empieza a dormir a la gente y a descarriar a la gente. ¿Y qué ocurrió? Que el pueblo hizo dos cosas, el pueblo. Robó a Dios en los diezmos y las ofrendas. ¿Usted se acuerda que reprende duramente? Dice, todos vosotros, la nación, me habéis robado, le dice. Dice, porque no dais ni los diezmos ni las ofrendas, cosa que era obligado en esa época de la ley, ¿verdad? En el tiempo de la gracia no es el 10%, es todo. ¿Me entiende? Si mi corazón tiene que estar dispuesto a dárselo todo a Dios. Esto es la gracia. Qué mínimo que darle un 10%, ¿no? Si no somos capaces de dar algo más. ¿Me entiende? Tenemos que ir más allá, pues Jesús dijo que la gracia nos tiene que tenemos que ir más allá de lo que era la ley. Porque si nos limitamos solo a lo que era la ley, ¿qué más estamos haciendo que los que vivían en el tiempo de la ley? Por tanto, nosotros nos pertenecemos por completo a Dios, le pertenecemos a Él, nos ha comprado. Él pagó un precio en la cruz del Calvario y nos compró a los cristianos, somos de Él, somos sus esclavos. Por tanto, todo le pertenece a Él. Pero dice, la nación toda me ha robado. Así que no se habían robado los unos a los otros, sino habían robado directamente a Dios. Y el profeta les dijo, esto que habéis hecho no está bien. Y otro de los pecados, hermano, que cometía este pueblo, que suele ocurrir cuando hay una decadencia espiritual, es que se empezaron a separar. Empezaron a dar cartas de divorcio a las esposas, porque veían chicas más guapas y decían, pero esta ya está vieja, arrugada, ¿por qué no tener otra más guapa? Y el profeta le reprendió duramente, porque esto a Dios no le agradaba, porque Dios dijo, lo que Dios une no lo separa el hombre. Usted verá que ahí hay una reprensión muy dura sobre el divorcio. Es uno de los libros a donde mejor encontramos una enseñanza sobre el problema del divorcio. Es decir, bueno, si los sacerdotes nos dicen que podemos vivir de cualquier manera, ¿por qué tenemos que aguantar este permazo? Decir, perdona, no se ofenda, tanto sea hombre o mujer, ¿para qué? ¿Para qué? Pues nos buscamos otro que compagine mejor con nosotros. Y eso hacía el pueblo, especialmente los varones, hermano. Aquí dice que especialmente iba dirigido a los varones. Se ve que eran los primeros, eran los que tenían la iniciativa en decir, ay, bastante vivo ya contigo. Pero esto ofendió a Dios, hermano. Porque la que tú escogiste al principio, la escogiste porque en ese tiempo era guapa o te gustaba o reunía las condiciones que tú creas que era conveniente, ¿no? Y tomaste una decisión ante Dios. Cuando nos casamos tomamos un compromiso ante Dios, ¿verdad? Después ante los hombres, pero el primer compromiso es entre Dios y la pareja, las dos partes. Y dicen, vamos a juntar nuestra vida para siempre, porque el matrimonio no es un asunto de juego. No es hoy me caso y mañana me descaso, como vemos en la sociedad que vivimos. Es me caso, pero tengo que estar seguro con quién me caso y por qué me caso. No corras en este aspecto. Es mejor no casarse que después de casarse. Así que el Señor les dice a través del profeta que era el espíritu del varón, especialmente era desleal, porque se había olvidado de la que había amado en la juventud. Y que eso a Dios no le agradaba, hermanos. Por tanto, ahí tenemos una gran enseñanza de la importancia que tiene el matrimonio ante Dios. Nosotros, hermanos, no podemos permitir el espíritu del mundo en las iglesias, ni en los hogares, ni en nuestras propias vidas, en todos los aspectos, porque el profeta Malaquías se dirige a todos los grupos sociales. El mensaje va dirigido en todos los aspectos al pueblo de Dios, tanto en el aspecto de la relación con Dios, en primer lugar, porque es lo más importante, cosa que Ageo y también estos dos profetas anteriores habían llamado la atención al pueblo constantemente, pero
el profeta Malaquías empieza reprendiendo la condición de los sacerdotes. Hermano, el responsable debe ser lo mejor posible y su testimonio lo más decente posible. Seguro que nos van a encontrar faltas, pero que no sea por causa de dar lugar, porque eso ofende a Dios. Y tenemos que dar cuentas a Dios. Este libro dice que Dios va a demandar, va a pedir cuentas a todos. Y cada cual tendrá que dar cuentas de lo que haya hecho, bueno o malo. No solamente en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo tenía que dar cuenta a Dios, sino también, hermano, ahora tú y yo tenemos que dar cuenta a Dios. Somos responsables. Una de las cosas que no debemos de olvidar, hermano, es que somos responsables. Amén. La responsabilidad es fundamental en todos los aspectos, sean espirituales o físicos. La responsabilidad es fundamental para que las cosas funcionen. A donde no hay responsabilidad, las cosas fracasan, hermano. Tanto en las cosas espirituales como en las cosas físicas, donde falta la responsabilidad, hay desastre. En un hogar, por ejemplo, si no hay responsabilidad, empezando de la cabeza, que es el varón, seguida por la esposa y los hijos mayores, y hay una buena armonía, un buen respeto, acaba rompiéndose todo. La rotura en los hogares es por falta de autoridad y por falta de responsabilidad, porque muchas veces nos tomamos las cosas a la ligera. Y por tal de no echarnos más cargas, lo permitimos todo. Y no es así, hermano. No es así. Dios nos dé sabiduría, nos dé amor y gracia para tratar a los nuestros. Pero, escuche, si la relación es con Dios correctamente, las cosas funcionan. ¿Sabe cuándo empiezan a fallar las cosas? Cuando nosotros no tenemos un respeto a Dios. Cuando no tenemos un temor a Dios, el hogar empieza a fallar. Porque el que puede mantener el hogar unido es Dios, hermano. Si usted quiere ver su hogar unido, usted tiene que tener temor de Dios. Usted tiene que mantener una verdadera relación con Dios. No una religión con Dios, sino una sinceridad con Dios, que es muy diferente. Muchas veces tenemos una religión con Dios. Vivimos una vida superficial y eso no es una comunión con Dios. Y por eso es que tenemos estos mensajes, hermano, para corregirnos. Si realmente no hay esa relación verdadera con Dios, nos va a traer problemas en muchos aspectos de nuestra vida. En primer lugar, vamos a ser afectados nosotros, porque vamos a sentir problemas, vamos a sentir tristeza. ¿Verdad que cuando se rompe la relación con Dios uno no se siente bien? Uno siente tristeza, usted lo sabe. Seamos sinceros. Cuando dejamos de buscar a Dios, ¿qué nos pasa? Nos sentimos un poco vacíos. Sentimos que nos falta algo, ¿o no? Claro, hombre, si no lo has disfrutado nunca, no lo vas a echar a faltar. Hay gente en la iglesia que como no lo ha disfrutado nunca, no lo echa a faltar. Sino hasta se sienten bien, porque dicen, bueno, son buenas personas, ¿no? Al fin y al cabo aquí no perdemos el tiempo. Lo que dicen está bien. Hay gente que dice eso, ¿no? Hay gente que nos visita. Pero cuando, hermano, hemos tenido una experiencia con Cristo y hemos gustado del poder del Espíritu y eso empieza a faltar en nuestra vida, lo echamos a faltar cuando empieza ahí, ¿sabe que sí? Uno se siente molesto, uno se dice, ay, algo me falta, tengo la barriga vacía, ¿no? El corazón vacío. Hermano, eso es un síntoma que va a traer problemas, en primer lugar, a su vida, a mi vida, pero también nos va a traer problemas en el hogar. De tal forma, hermano, que el pueblo estaba rompiendo los hogares. Empezando, dice, mira, ¿sabes qué? Se acabó aquí. Tú búscate la vida, que yo me voy a buscar la vida. Y ya se empezó a destrozar todo. Claro, ¿cuál era el problema? Primero, que los sacerdotes no les enseñaban la verdad, no les corregían. Los predicadores eran livianos, eran personas pasotas, porque como vivían una vida pasota, y perdón la expresión, decir, pues ellos transmitían un mensaje de pásatelo bien. Vive la vida. Disfruta todo lo que puedas. Que esto se acaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mira en lo superficial. Eran religiosos y eso transmitía una religión. Pero, hermano, Malaquías dijo, sacerdotes, estáis defraudando a Dios. Y, hermano, si te has tomado una responsabilidad en la iglesia, si no eres fiel a la responsabilidad, estás defraudando a Dios. Estamos defraudando a Dios.
Yo siempre les aconsejo, es mejor que dejen la responsabilidad si no han de cumplir con ella, porque si no defraudan a Dios. Y defraudamos también al pueblo, por cierto. Por eso es mejor si nos comprometemos poquito, pero hacerlo bien. ¿Amén? Lo poco que te hagamos, que lo hagamos bien. Y ser sinceros ante Dios. Señor, esto es lo que te puedo dar, esto es lo que puedo hacer. Y también en la iglesia, por tanto no quiero más. Pero hay gente que le gusta tener mucho y hacer poco. Y son los problemáticos en las iglesias. Esos son los problemáticos. Y esta era la situación de esa época, hermano. Por tanto, para ir concluyendo, esto ocurre unos años antes de la venida de Cristo, de su primera venida. Hubo una tremenda decadencia y abandono, empezando por la responsabilidad en las congregaciones. Y Dios advirtió que tuvieran cuidado, porque cuando Él viniera, Él iba a hacer una diferencia. Iba a hacer una separación de los honrados y de los que deshonraron. Si usted lee este libro, léaselo y verá que dice, en aquel día cuando yo actúe, yo haré una diferencia. Y como mucha gente decía en ese tiempo, ¿y para qué vale servir a Dios? Decían. ¿Qué beneficio tenemos en ir a la iglesia, al templo? ¿Qué beneficio tenemos? Decían. El Señor, que escucha la voz y las intenciones del corazón y las motivaciones, Él dice, en aquel día os daréis cuenta si valía la pena servirme a mí o no. Y yo haré una diferencia de los que verdaderamente me servían y de los que no me sirvieron. Entonces nos daremos cuenta, hermano, lo que significa servir a Dios. Ahora, a veces, no, ya le doy bastante, ¿no? Y nos justificamos con que ya le doy bastante. En todas las áreas de la vida. Amén. Pero va a llegar un momento que va a ser Dios el que va a mostrar la verdad, la luz. Y vamos a ver que los que realmente sirvieron a Dios, Dios les honró. Y así ha ocurrido también a través de toda la época del cristianismo. Cada vez que usted ve a alguien que honra a Dios, Dios lo honra. Pero cuando Dios encuentra a alguien que le deshonra, Dios lo deshonra también. ¿Lo sabía? Así que vemos, hermano, que igualmente que ocurrió en ese intermedio entre la salida de Babilonia hasta la venida del Mesías, pues empezó a haber una tremenda decadencia espiritual. Ahora, usted observe la actitud de la cristiandad de nuestros días, hermano. Usted observe qué interés hay en las cosas de Dios. Se acerca la segunda venida de Cristo. Está el pueblo de Dios. Realmente no se está repitiendo la historia de la época de Malaquías. Damos gracias a Dios porque dice Malaquías, siempre habrá un remanente fiel a Dios. Amén. En todas las épocas, hermano, ha habido siempre un remanente fiel a Dios. Por tanto, no nos extrañe que veamos cada vez más decadencia espiritual en la mayoría de la cristiandad. Pero, una vez más, como en ese tiempo hubo una exhortación de despertar, pues despiértate, que Cristo viene. Amén. Despertemos, que Cristo viene. Estemos preparados porque en cualquier momento Él va a aparecer. Así como sorprendió a ese pueblo, ¿y cuántos le estaban esperando, hermano? Casi se puede contar con los dedos, ¿no? Usted observe la noche del nacimiento del Mesías en el corralito, en el corral, allí junto a los animales. ¿Cuántas personas estaban allí? ¿Cuántas? Porque Jerusalén era muy grande, Belén, y Jerusalén estaba muy cerca. Belén era una población importante. Y Jerusalén no estaba muy lejos. ¿Cuántos estaban en esa noche interesados y esperando que el Mesías había nacido? Que se cuenten con la mano de los dedos. Unos pastorcitos ahí en la montaña, porque vinieron ángeles a decirle, ese es. Bajar, que ahí abajo hay alguien importante. Tuvieron que venir ángeles a decirle, anda, vayan allí. Unos viejecitos
unos cuantos por allí. José y María. Un tal sacerdote llamado Zacarías, creo, ¿no? Su esposa, bueno, algunos más. Es porque estaban esperando. ¿Y cuántos realmente, sinceramente, están esperando la venida de Cristo en estos días, hermano? Usted y yo nos tenemos que preguntar, ¿somos de ese pequeño grupito que estábamos en la expectativa de que el Mesías viene o no? Esa es una pregunta que todos nos podemos hacer. Solamente nos tenemos que mirar un poquito hacia adentro a ver cómo anda la temperatura de nuestro corazón. ¿Arde por Cristo o está frío? Si arde por Cristo, eres de los que esperas. Si está frío, eres de los que no esperas. Para que nadie te juzgue, juzguémonos cada uno a nosotros. Amén. Así que, hermano, vemos que así como Malaquías fue un anticipo, una advertencia para el pueblo de Dios para que estuviera preparado, en esta época el mensaje que está predicando para que el pueblo esté preparado y que no nos seamos sorprendidos en aquel momento, ¿amén? Sino que le estaremos esperando, durmamos o no durmamos en el sentido físico, que cuando Cristo venga podamos escuchar su voz y partir con él para el cielo, ¿amén? Que es a donde vamos a pasar la eternidad. Y a mí me gustaría que todos los que estamos aquí estuviéramos esperando a Cristo para irnos para el cielo, amén. Y si no eres de los que estás esperándole, pues te invito a que le estés esperando. Porque siempre tenemos que estar invitando a los hermanos, para aquellos que no están esperándole, que se despierte y que empiecen a esperar, porque el Señor va a venir en cualquier momento. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más, te bendecimos, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Te pedimos que tú bendigas una vez más tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bueno, damos gracias a Dios también por la